pueblo al sur de España, donde el sol brillaba casi todo el año y las calles estaban llenas de vida, vivía una pareja que, a los ojos de todos, parecía ser el ejemplo perfecto de amor verdadero. Rocío y Javier se conocieron cuando apenas tenían 20 años y desde el primer momento supieron que estaban destinados a estar juntos. La conexión entre ellos era innegable y no pasó mucho tiempo antes de que decidieran casarse. La boda fue un evento memorable en el pueblo, con todos los amigos y familiares presentes, celebrando el amor joven y la promesa de un futuro brillante. Los primeros años de matrimonio fueron, como muchos decían, un cuento de hadas. Rocío y Javier se complementaban en todos los aspectos de sus vidas. Ambos compartían una pasión por la naturaleza y pasaban sus fines de semana explorando los hermosos paisajes de Andalucía. Además, habían logrado construir una vida cómoda juntos. Javier había heredado el negocio familiar, una pequeña pero próspera tienda de vinos, y Rocío trabajaba como maestra en la escuela local. La vida era sencilla, pero llena de satisfacción y alegría. Sin embargo, a medida que los años pasaban, comenzaron a surgir pequeñas fisuras en lo que parecía ser una relación perfecta. A medida que ambos se adentraban en la treintena, las expectativas y deseos personales comenzaron a cambiar. Rocío, que siempre había soñado con tener una familia grande, empezó a sentirse frustrada por la falta de iniciativa de Javier para tener hijos. Él, por otro lado, estaba cada vez más absorto en el negocio, buscando expandirlo y asegurarse de que prosperara en un mercado cada vez más competitivo. Las discusiones, que antes eran raras, comenzaron a volverse más frecuentes. Al principio, eran sobre cosas pequeñas. ¿Qué película ver? ¿Dónde pasar las vacaciones? ¿Quién debía sacar la basura? Pero con el tiempo, esos desacuerdos menores se convirtieron en disputas más serias sobre temas que realmente importaban. Rocío sentía que Javier la estaba dejando atrás, que su ambición estaba poniendo en peligro la conexión que solían compartir. Por su parte, Javier veía a Rocío como poco comprensiva, sin reconocer todo el esfuerzo que estaba poniendo para asegurar un futuro cómodo para ambos. El punto de inflexión llegó cuando Javier decidió abrir una nueva tienda en la ciudad vecina. Era un gran paso para el negocio, pero también significaba que pasaría más tiempo fuera de casa. Rocío no estaba de acuerdo con la decisión, ya que sentía que estaban sacrificando su relación por algo que no era esencial. Pero Javier, obstinado y seguro de sí mismo, siguió adelante con sus planes. La distancia entre ellos, tanto física como emocional, comenzó a crecer. Rocío, que siempre había sido una mujer independiente y fuerte, empezó a sentirse sola. La casa que una vez fue un refugio de amor y felicidad se convirtió en un recordatorio constante de lo que estaba perdiendo. Comenzó a pasar más tiempo con sus amigas, buscando consuelo y comprensión en quienes la rodeaban. Fue en una de esas salidas con amigas cuando conoció a Daniel, un hombre que también estaba atravesando un momento difícil en su vida. Daniel acababa de divorciarse y estaba buscando reconstruir su vida. Entre Rocío y él surgió una conexión instantánea, una que se basaba en la comprensión mutua de lo que es perder a alguien que amas. Al principio, Rocío veía a Daniel solo como un amigo. Él era un buen oyente y siempre tenía palabras de apoyo cuando ella se sentía abrumada por la situación en casa. Sin embargo, con el tiempo, esa amistad comenzó a transformarse en algo más. Rocío se encontraba pensando en Daniel más de lo que debería, y aunque trataba de evitarlo, no podía negar la atracción que sentía hacia él. Daniel, por su parte,
También comenzó a desarrollar sentimientos por Rocío, admirando su fortaleza y belleza. Una noche, después de una discusión particularmente intensa con Javier sobre la tienda, Rocío decidió salir a despejarse. Terminó en el bar donde solía reunirse con sus amigas, pero esa noche estaba sola. Mientras estaba sentada en la barra, contemplando su vida, Daniel entró y la vio. Se acercó a ella y, sin decir una palabra, la abrazó. Rocío, que había estado reprimiendo sus emociones durante tanto tiempo, se quebró en sus brazos. Después de un rato, salieron del bar y caminaron por las calles del pueblo, hablando de todo y de nada al mismo tiempo. Finalmente, se detuvieron en la plaza principal, un lugar que siempre había sido especial para Rocío, ya que ahí fue donde Javier le pidió que se casara con él. Con lágrimas en los ojos, Rocío confesó a Daniel lo confundida que se sentía, lo mucho que amaba a Javier, pero también lo perdida que estaba. Daniel, sin querer presionarla, simplemente la besó. Fue un beso suave, pero lleno de emoción. Rocío, en ese momento, sintió un torbellino de sentimientos. Sabía que estaba cruzando una línea que no debería, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía. Esa noche, Rocío no regresó a casa. Pasó la noche con Daniel, algo que la llenó de culpa al día siguiente. Sabía que lo que había hecho estaba mal, pero también sabía que no podía seguir viviendo una mentira. Decidió que era el momento de enfrentarse a la realidad y hablar con Javier. Cuando Rocío llegó a casa, encontró a Javier en la cocina, preparando el desayuno. Él la saludó con una sonrisa, pero al ver la expresión en su rostro, supo que algo andaba mal. Rocío se sentó frente a él y, con lágrimas en los ojos, le confesó lo que había sucedido con Daniel. Javier, sorprendido y herido, no supo qué decir al principio, pero después de un largo silencio, simplemente se levantó y se fue de la casa. Durante los días siguientes, Javier y Rocío apenas se hablaron. Ambos sabían que su relación había llegado a un punto de no retorno, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a tomar la decisión final. Rocío, consumida por la culpa, trató de hablar con Javier en varias ocasiones, pero él la evitaba. Finalmente, después de una semana de tensión y silencio, Javier le dijo que necesitaba tiempo para pensar y que se iría a la casa de su hermano en otra ciudad por un tiempo. Mientras Javier estaba fuera, Rocío se encontró sola con sus pensamientos. Reflexionó sobre todo lo que había sucedido, desde el comienzo de su relación hasta el momento en que se apartaron. Se dio cuenta de que, aunque todavía amaba a Javier, algo se había roto entre ellos, algo que no estaba segura de que pudiera repararse. Por su parte, Javier también pasó ese tiempo reflexionando. Se dio cuenta de que, aunque había cometido errores al anteponer el trabajo a su relación, lo que Rocío había hecho lo había destrozado. Después de unas semanas, Javier regresó al pueblo, pero no a su casa. Llamó a Rocío y le pidió que se encontraran en un café. Cuando se vieron, ambos sabían lo que estaba por suceder. Javier, con una voz tranquila pero firme, le dijo a Rocío que no podía seguir con la relación. No podía superar lo que había sucedido con Daniel. Y aunque le dolía, sabía que era lo mejor para ambos. Rocío, aunque devastada, comprendió y aceptó la decisión. El proceso de divorcio fue doloroso para ambos. Rocío se mudó a un pequeño apartamento en el centro del pueblo, mientras que Javier decidió vender la casa y mudarse a la ciudad para comenzar de nuevo. A pesar de todo, ambos intentaron mantener una relación cordial, pero la herida era demasiado profunda. Con el tiempo, Rocío perdió el contacto con Daniel, ya que sabía que seguir en contacto con él solo complicaría las cosas. Los meses pasaron, y aunque ambos intentaron seguir adelante con sus vidas,
el dolor de la separación los persiguió durante mucho tiempo. Rocío a menudo se encontraba recordando los buenos tiempos que pasó con Javier, y aunque sabía que había tomado decisiones equivocadas, también se dio cuenta de que ambos habían contribuido al colapso de su relación. Javier, por su parte, se sumergió en su trabajo, tratando de evitar pensar en lo que había perdido. La historia de Rocío y Javier es un recordatorio de que, a veces, el amor no es suficiente para mantener una relación. Ambos cometieron errores y, aunque intentaron salvar lo que una vez tuvieron, el daño fue irreparable. En última instancia, aprendieron que, a veces, la mejor manera de sanar es dejar ir. Después de la separación, la vida de Rocío y Javier tomó caminos completamente diferentes, pero ambos seguían llevando las cicatrices de su fallida relación. Rocío, instalada en su pequeño apartamento en el centro del pueblo, trató de reconstruir su vida desde los escombros emocionales que quedaron tras el divorcio. Había noches en las que se despertaba sobresaltada, recordando la calidez de la cama que compartía con Javier, y el vacío que ahora sentía parecía insoportable. Pero con el paso del tiempo, comenzó a llenar ese vacío con nuevas experiencias, nuevas amistades y un renovado enfoque en su carrera. La enseñanza, que siempre había sido su pasión, se convirtió en su refugio. Rocío empezó a ofrecer clases particulares después del horario escolar, dedicándose a ayudar a aquellos estudiantes que necesitaban un apoyo extra. Esto no solo le daba una sensación de propósito, sino que también la mantenía ocupada, lo que le impedía pensar demasiado en lo que había perdido. Sin embargo, la soledad seguía siendo una presencia constante en su vida. Las tardes y noches en las que no tenía clases o compromisos sociales se volvían largas y silenciosas, llenas de recuerdos y arrepentimientos. Por otro lado, Javier se sumergió aún más en su trabajo. La expansión de su negocio se convirtió en su única prioridad, casi como un mecanismo de defensa para no enfrentarse a los sentimientos de pérdida y traición que lo consumían. Se mudó a la ciudad más cercana, donde comenzó a abrir nuevas tiendas y a forjar conexiones en el mundo empresarial. Su vida social se limitaba a cenas de negocios y reuniones con clientes. Evitaba cualquier situación que pudiera recordarle su vida anterior con Rocío. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse ocupado, el dolor de la separación lo seguía, manifestándose en momentos inesperados, como cuando escuchaba una canción que solían compartir o al pasar por un lugar que visitaban juntos. Con el tiempo, Javier empezó a salir con otras mujeres, pero nunca llegó a involucrarse emocionalmente. Mantenía sus relaciones superficiales, con un miedo constante a ser herido nuevamente. Aunque intentaba convencerse de que estaba disfrutando su nueva vida, había un vacío que ni el éxito profesional ni las relaciones pasajeras podían llenar. En su interior, sabía que nunca había superado completamente a Rocío, pero su orgullo y el dolor que ella le había causado le impedían siquiera considerar la posibilidad de una reconciliación. Mientras tanto, Rocío también intentó seguir adelante con su vida amorosa. Después de meses de evitar cualquier tipo de relación, finalmente decidió que estaba lista para volver a intentar encontrar el amor. Sin embargo, cada vez que conocía a alguien nuevo, no podía evitar compararlo con Javier. Aunque sabía que su matrimonio había terminado por una razón, los recuerdos de los buenos momentos que compartieron seguían persiguiéndola. Esto dificultaba que pudiera abrirse a nuevas relaciones. Y aunque tuvo un par de citas, ninguna llegó a convertirse en algo serio. Una tarde, mientras caminaba por el parque cercano a su apartamento, Rocío se encontró con una antigua amiga del instituto, Clara.
No se habían visto en años, pero la conexión fue inmediata. Clara había pasado por un divorcio similar unos años atrás y entendía perfectamente por lo que Rocío estaba pasando. Se convirtieron en confidentes, pasando largas horas hablando de sus vidas, de sus fracasos y de sus esperanzas para el futuro. Esta amistad renovada se convirtió en un pilar fundamental para Rocío, ayudándola a encontrar consuelo en la compañía de alguien que realmente la comprendía. Sin embargo, a pesar de los nuevos amigos y las nuevas experiencias, Rocío no podía evitar sentir que algo faltaba en su vida. La sensación de pérdida no se había desvanecido del todo. Y aunque trataba de convencerse de que el tiempo sanaría todas las heridas, había un rincón en su corazón que seguía doliendo, una especie de anhelo por una vida que ya no existía. A medida que pasaban los meses, Rocío y Javier siguieron caminos cada vez más distantes. Pero ambos se dieron cuenta de que la vida que habían construido juntos no era algo que pudieran dejar atrás fácilmente. Sus amigos en común, que al principio intentaron mantenerse neutrales, también comenzaron a distanciarse, incapaces de manejar la tensión entre ellos. El pueblo, que una vez fue su hogar compartido, se convirtió en un lugar lleno de recuerdos dolorosos para ambos. Aunque intentaron mantenerse fuertes, la verdad era que ambos seguían luchando con las consecuencias de sus decisiones. Javier, en su nuevo entorno urbano, se convirtió en un empresario exitoso, pero el costo personal de su éxito fue alto. La soledad y la desconexión emocional comenzaron a afectarlo, llevándolo a cuestionar si realmente valía la pena sacrificar su felicidad personal por el éxito profesional. Empezó a asistir a eventos sociales más por obligación que por deseo, y aunque tenía una vida cómoda, el vacío emocional que sentía no desaparecía. Un día, mientras caminaba por una de las calles principales de la ciudad, Javier se encontró con un viejo conocido, un antiguo compañero de la universidad. Se pusieron al día y hablaron sobre cómo habían cambiado sus vidas desde entonces. Este encuentro casual llevó a una serie de reuniones sociales y Javier comenzó a integrarse en un nuevo círculo de amigos. Sin embargo, a pesar de la compañía, seguía sintiéndose desconectado. Su mente, de alguna manera, siempre volvía a Rocío y a lo que habían compartido. Mientras tanto, Rocío, en su pequeño apartamento, continuaba con su rutina diaria, pero la sensación de vacío seguía creciendo. Aunque intentaba llenar su vida con trabajo y amistades, nada parecía reemplazar lo que había perdido. Se dio cuenta de que había llegado a un punto en el que tenía que enfrentar sus sentimientos de frente. Empezó a escribir en un diario, expresando todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. Este proceso de escritura la ayudó a comprender mejor lo que sentía, pero también la hizo darse cuenta de que no había superado completamente a Javier. El punto de inflexión llegó cuando Rocío recibió una invitación para la boda de una amiga en común con Javier. La idea de asistir sola a un evento, donde sabía que Javier también estaría, la llenó de ansiedad. Pero decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Se preparó para la boda con una mezcla de nerviosismo y determinación, sabiendo que este sería un momento crucial para ella. El día de la boda, Rocío llegó al lugar con una sonrisa forzada, tratando de aparentar que todo estaba bien. Pero cuando vio a Javier en la recepción, rodeado de gente pero con una expresión distante, sintió que todos los sentimientos reprimidos volvían a surgir. Durante toda la ceremonia, no pudo evitar mirar a Javier, preguntándose si él también estaba sintiendo lo mismo. Al final de la noche,
Después de haber bebido más de lo habitual para calmar sus nervios, Rocío decidió que necesitaba hablar con él. Se acercó a Javier, quien estaba solo en la terraza, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. La conversación fue tensa al principio, ambos conscientes de la historia que compartían y de las heridas que aún no habían sanado. Rocío se disculpó por lo que había pasado con Daniel, explicando cómo se había sentido perdida y desconectada en su matrimonio. Javier, por su parte, confesó que también había cometido errores, poniendo el negocio por encima de su relación y no prestando suficiente atención a las señales de que algo no iba bien. A medida que la conversación avanzaba, ambos se dieron cuenta de que, aunque seguían teniendo sentimientos el uno por el otro, el daño ya estaba hecho. Rocío y Javier reconocieron que, a pesar de su amor, la confianza que alguna vez fue la base de su relación ya no existía. No podían volver atrás, y aunque podrían haber intentado reconstruir lo que habían perdido, sabían que nunca sería lo mismo. Esa noche, se despidieron por última vez, sabiendo que no habría más oportunidades para ellos. Rocío regresó a su apartamento con una sensación de cierre, pero también con un profundo dolor por lo que había perdido. Javier, por su parte, decidió mudarse a una ciudad aún más lejana, en un intento de dejar atrás todo lo que le recordaba a Rocío. Con el tiempo, ambos continuaron con sus vidas, pero el recuerdo de su relación siempre estuvo presente. Una constante sombra que les recordaba lo que una vez tuvieron y lo que nunca podrían recuperar. Rocío eventualmente encontró consuelo en su trabajo y en las amistades que había cultivado, mientras que Javier siguió enfocado en su carrera, pero el vacío emocional nunca se llenó por completo. La historia de Rocío y Javier es un recordatorio de que, a veces, las segundas oportunidades no son suficientes y que el amor, aunque poderoso, no siempre puede superar las heridas más profundas. Ambos aprendieron que, aunque es posible seguir adelante, algunas cicatrices nunca se desvanecen por completo. Después de su última despedida, Rocío y Javier intentaron seguir adelante, pero la vida tenía otros planes. La herida que dejó su separación era profunda, y aunque intentaron curarla por separado, seguía infectada por el dolor, la culpa y los recuerdos compartidos. Rocío continuó enfocada en su trabajo, refugiándose en la enseñanza y en los niños que veían en ella una figura de apoyo. Sin embargo, cada vez que regresaba a su apartamento, sentía el eco de una vida que ya no existía.